Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a esta charla sobre cambio climático. Nos da muchísimo gusto tenerlos en esta sesión. Vamos a tener la participación de varios miembros de la Escuela de Ingeniería y Ciencias que nos van a describir y compartir su experiencia sobre este tema. Bueno, sin más protocolo, presento al doctor Alejandro Montesinos, quien va a moderar la sesión. Adelante, Alex. Muchas gracias, Ricardo. Pues buenas tardes a todos y muy agradecido por su presencia. Vamos a iniciar muy rápidamente porque ya vamos con 5 minutitos de atraso, pero me permito presentar la primera plática que está a cargo del doctor Miguel Ángel López. El doctor Miguel Ángel es un profesor investigador de aquí del TEC, de nuestra escuela, y nos va a hablar acerca de estrategias tecnológicas y acciones para lograr los ODS. El 6 específicamente, agua limpia y saneamiento. Adelante, por favor, doctor. Sí, gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Pues yo soy profesor investigador del TEC de Monterrey, adscrito al Grupo de Enfoque de Ciencia y Tecnología del Agua. Y quiero comenzar mi presentación haciendo una contextualización de la situación actual de nuestro país en términos de estos dos temas tan importantes que es agua potable y saneamiento. Y en este sentido quiero plantearles esta pregunta a manera de reflexión. ¿Conocen ustedes cuánta gente no tiene acceso a agua potable? Seguramente algunos sí, otros no, pero bueno, no importa. Aquí les estoy compartiendo datos de la Comisión Nacional del Agua que nos dice que para el 2015 había una cobertura del 94% en este servicio. Actualmente puede andar alrededor de un 96, 97% cuando máximo. Sin embargo, aquí lo relevante es que muchas veces cuando hablamos de porcentaje, pues puede ser una información muy engañosa. ¿Por qué? Porque si consideramos la cantidad de personas que no tienen acceso a agua, pues podemos hablar que en este momento en nuestro país cerca de 7 millones de personas no tienen acceso a este servicio. Podría pensarse que es una población menor respecto a la población total de nuestro país, pero esta población puede representar la población de un país o de algunos países de Latinoamérica. Entonces el desafío es importante. En lo que se refiere al saneamiento, quiero también nuevamente plantearles esta pregunta a manera de reflexión. ¿Cuánta gente no está conectada al sistema de alcantarillado de nuestro país? Igualmente, algunos lo pueden saber, algunos otros no, pero bueno, de acuerdo a Conagua nos dice que la cobertura para el 2015 era de alrededor del 91.5%. En la actualidad, pues puede andar alrededor de un 93%. Sin embargo, igualmente, como en el caso anterior, veamos la cantidad de personas que no están conectadas al sistema alcantarillado. Estamos hablando que son alrededor de 10 millones de mexicanos que no están conectados. Imagínense 2 ciudades de Monterrey que no están conectados al sistema alcantarillado, o que la población de 1 o 2 países de Latinoamérica no tengan sistema de alcantarillado. Entonces, hablando en cuestiones de cantidades, es un desafío importante que tenemos en nuestro país. Ahora bien, cuando hablamos de saneamiento no solamente implica alcantarillado y tratamiento. Y aquí viene a colación esta nueva pregunta: ¿cuánta agua residual doméstica es tratada en nuestro país? En este sentido, pues tenemos que, de acuerdo a Conagua, en el 2018, aproximadamente el 64% del agua colectada en el sistema alcantarillado se trataba. Aquí es importante mencionar que hay un 8% de todo el agua que se genera en nuestro país que no se colecta. Entonces, si consideramos ese 36% que no se trata de la que se colecta, más ese otro 8% que no se colecta, pues estamos hablando de un 44-45% del agua residual que en nuestro país no se trata. ¿Qué significa esto? Que el 45% de toda la excreta humana que se genera en nuestro país, pues se dispone al ambiente sin ningún control, con sus correspondientes implicaciones desde el punto de vista ambiental y sobre todo riesgo a la salud de la población. Ahora bien, si consideramos este 64% como un nivel aceptable a nivel Latinoamérica, sin embargo, podemos ver que en nuestro país pues hay estados muy rezagados en esta materia, como pueden ver ahí el caso del estado de Yucatán, Campeche, con menos del 10% de tratamiento, o estados como Morelos, Hidalgo, con si acaso un 20% de tratamiento. Entonces hay un rezago importante en este tenor. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que nos toca de hablar el día de hoy?
en tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues resulta que uno de estos objetivos que se estableció por parte de la ONU, pues es el objetivo 6 de agua y saneamiento. ¿Qué establece como metas este objetivo 6? Bueno, pues establece que para el 2030 tenemos que lograr el acceso universal y equitativo de agua potable. Asimismo, tenemos que reducir a la mitad el porcentaje de aguas residuales que no se tratan, ¿sí? Sobre todo pretendiendo fomentar e impulsar el reciclado y la reutilización de esta agua, pues no solamente en México, sino a nivel mundial. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr estas metas? Bueno, aquí les estoy mostrando en esta diapositiva que hay 4 elementos muy importantes, ¿sí? Y que cada uno de ellos tiene que realizar acciones para lograrlos. Tenemos a la sociedad, a la iniciativa privada, obviamente a los gobiernos y desde luego a la academia. Y es en esto en lo que me voy a enfocar en el resto de mi presentación. La academia, ¿cómo puede participar para lograr estos objetivos, o este objetivo 6 en particular? Pues fortaleciendo la investigación, colaborando para crear soluciones innovadoras y obviamente contribuyendo a la medición de los impactos de estas soluciones innovadoras. En este tenor, quiero comentarles que en la evaluación de las metas de desarrollo del milenio que dieron lugar a las metas de desarrollo sostenible, pues se encontró que sí que pretendíamos tener una cobertura o lograr una cobertura universal en agua potable y saneamiento utilizando los sistemas convencionales que conocemos, pues iba a ser imposible de lograrlo. Por lo tanto, los expertos y los diferentes actores en el desarrollo de estas metas, pues determinaron que deberíamos pensar en soluciones alternativas. ¿Qué tipo de soluciones? Pues soluciones como sistemas descentralizados o sistemas in situ. En este tenor, pues les voy a presentar 2 casos de estos sistemas alternativos que nosotros hemos desarrollado y promovido con el fin de lograr dicho objetivo 6 de desarrollo sostenible. El primer caso que les quiero comentar es el caso localizado en el estado de Aguascalientes, que como saben pues es una región semiárida con escasez de agua, con fuerte presión, con rápido crecimiento poblacional y fuerte industrialización. En este caso, pues lo que se plantea como solución, ¿sí? Es 2 estrategias: captar agua de lluvia y tratar de reusar aguas grises. Y obviamente esto a nivel vivienda. Si logramos la implementación de estos 2 tipos de estrategias, pues podemos tener ahorros de hasta 70% de agua, reducción en la generación de aguas residuales también del orden del 70%. Como pueden ver aquí en esta imagen, esta vivienda se construyó considerando un sistema de filtración granular para lo que es el tratamiento del agua de lluvia y un sistema suelo, ¿sí? Para lo que es el tratamiento de aguas grises, que lo pueden ver aquí en la parte inferior derecha. Estos 2 sistemas pues están incorporados dentro de la vivienda, dentro del mismo diseño, que a la vez de ser sistemas de tratamiento, pues son parte de la estética de la misma vivienda. Son sistemas sumamente económicos, la incorporación de ellos en el costo total de la vivienda pues no representa más del 0.1% del costo de la vivienda. Como pueden ver, pues es tecnología asequible, económicamente viable y que está disponible en la actualidad para poderse masificar y considerar en cualquier tipo de vivienda. A esta vivienda también le podemos incorporar otra tecnología que es el biosanitario. Este biosanitario pues, nos permite reemplazar el WC convencional con la ventaja de que no requiere agua para operar y además nos permite transformar los residuos, la excreta, el papel sanitario, en un producto de valor como la composta. Es una tecnología que ya la tenemos patentada tanto en México, en Estados Unidos, en India, en Brasil, y que está disponible pues, para poderse multiplicar en otras viviendas. El segundo caso que quiero comentarles de manera muy breve fue un estudio que realizamos para el Campus Monterrey, aquí en el TEC de Monterrey, y también incluyó la estrategia de captación de agua de lluvia, el tratamiento y reuso de aguas grises. Igualmente, pues Nuevo León o Monterrey se encuentra una región semiárida con escasez de agua, con una fuerte presión sobre el recurso hídrico, con rápido crecimiento poblacional y igualmente fuerte industrialización. En este caso, las áreas en esta figura marcadas con líneas discontinuas de colores, pues son las áreas potenciales de captación que identificamos que pueden ser techos de edificios, esplanadas y pasillos. De manera muy breve, aquí les muestro las 2 tecnologías que consideramos y seleccionamos para este estudio.
una corresponde a filtración granular para el tratamiento de aguas grises y el sistema suelo, similar al de la vivienda, para el tratamiento, perdón, el sistema granular para agua de lluvia y el sistema suelo para el tratamiento de aguas grises. Una vez que se definieron estos sistemas, pues se hizo toda la valoración económica y en resumen de este estudio les puedo mencionar lo siguiente. Identificamos que el 99% de la demanda de agua en Campus Monterrey es por medio de pozos profundos. Si implementamos esta estrategia tecnológica, ¿sí?, en un área de captación de aproximadamente 6.5 hectáreas, que es el área potencial de captación, pues podemos ahorrar hasta un 48% en el consumo de agua fresca en el campus. Asimismo, podemos reducir la generación de agua residual hasta en un 59%. Este tipo de proyectos los podemos amortizar en periodos no mayores a 6 años. Como pueden ver aquí, estos indicadores financieros de valor presente neto de más de $50,000 a los 6 años, con una TIR de 4.6% y una relación beneficio-inversión de 1.7. Todos estos valores pues los tuvimos a través de la evaluación económica, que aquí les muestro en esta tabla, donde pueden ver que la inversión, de hecho, la podemos amortizar en un periodo de 3 a 4 años, ¿sí? Y ya el costo total del proyecto, como mencioné, en un periodo de 6 años. Como un ven, minuto, doctor. Sí. Además de lo que es la alternativa tecnológica, nos permite tratar y reusar el agua gris y además poder hacer un uso del agua de lluvia. Tecnológicamente es una alternativa viable, pero también económicamente viable, como se muestra aquí. Finalmente, para resaltar un poquito cuáles son los componentes más que impactan más en los costos de este tipo de tecnologías, pues es lo que tiene que ver con el almacenamiento, que puede representar hasta un 65% del costo total del proyecto, pues, si hablamos solamente de inversión, que puede representar un 67%. Lo que es la modificación de la red de distribución, pues puede representar un 14%, y lo que son los filtros granulares, pues un 11%. Entonces, aquí a manera de resumen, lo que les puedo decir es que tecnológicamente son proyectos viables, económicamente son proyectos viables, que la tecnología está lista pues para poderse multiplicar, masificar en viviendas o en cualquier otro tipo de áreas urbanas, como fue este caso del Campus Monterrey. Pues esto es básicamente lo que quería compartirles de lo que hemos hecho, ¿sí?, en materia de agua potable y saneamiento, como una alternativa pues para cumplir con este objetivo 6 de desarrollo sostenible. Gracias. No, pues muchas gracias, doctor. Muy interesante tu plática. Abro un minutito al público. ¿Alguna preguntita para el expositor? ¿No hay preguntas? Excelente. De cualquier manera, los datos de los doctores y de los expositores los vamos a compartir para que cualquier pregunta la puedan dirigir directamente. Una pregunta de manera muy rápida, perdón por interrumpir. Adelante, adelante. Pero mira, me llamó la atención su proyecto de en caso que hicieron en Monterrey. Entonces, bueno, yo soy profesora, Tania Campos, del Campus Querétaro. Yo me pregunto, ¿ves que en Infonavit hay como un cierto crédito para modificar tu casa y volverla más sustentable? Te pregunto, ¿podría ser posible que, por ejemplo, yo me acercara a ti y junto con Infonavit pudiéramos mejorar como casas de profesores? Sí, definitivamente, como tú mencionas, Infonavit tiene esa posibilidad. Sí, aquí lo importante es que una vez que te ofrezca Infonavit, pues el crédito verde, que le llaman, pues poder hacer las modificaciones necesarias para poder implementar el sistema. La respuesta es sí. O sea, esta tecnología ya es completamente planteable, es acreditada. Exactamente, así es. Pues felicidades, Miguel Ángel. No, pues ahí estamos a la orden. Y el TEC la puede licenciar prácticamente de inmediato. Sí, ya están las patentes otorgadas, listas para licenciarse, entonces es tecnología que ya está disponible para el mercado, ¿sí? No, pues muchas gracias, Miguel. Te tengo que cortar. Acompañemos, por favor, al doctor con un aplauso ahí, los que puedan, vía gráfica, así como yo. Pónganle un aplauso al doctor por su estudio. Vamos a continuar con las pláticas. Yo creo que, por favor, ayúdenme con el chat. Hay algunas personas que ya están preguntando tu correo para ver si se lo pueden poner por ahí, por favor. Y vamos a continuar con nuestro
con nuestro programa. Nuestro siguiente expositor es Jesús Uzcategui. El ingeniero Jesús Uzcategui es el director de Ingeniería Urbana de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León. Él nos viene a platicar acerca de movilidad en Monterrey. Creo que ya estaba listo. Si nos puede compartir pantalla, por favor, para empezar con su plática. ¿Logran ver ya la pantalla? Sí, ya se ve. Perfecto, bueno. Iniciando de una vez, buenas tardes a todos. Esta es una presentación pues, de carácter informativo, muy ejecutiva acerca de pues, los hallazgos y los resultados del programa integral de movilidad urbana sustentable en la zona metropolitana de Monterrey, conocido como PIMUS. Bueno, vamos a tener en esta plática 4 ejes principales de conversación. Vamos a presentar el diagnóstico de la movilidad, la modelación, la alineación estratégica y la participación ciudadana, y las conclusiones finales con el programa de movilidad 2040. Primero, iniciando por el diagnóstico de la movilidad, vemos que tenemos un área de estudio básicamente que comprende 18 municipios que conforman esta zona metropolitana de Monterrey, en un envolvente de un área de 220.000 hectáreas y con una población estimada 2020 de 5.09 millones de habitantes. De hecho, este valor fue trabajado, digamos, a partir de los hallazgos de INEGI que se tenían antes de la publicación de los datos 2020, y finalmente nos corroboró con esta publicación que estábamos muy bien en esta estimación, un poquito por debajo, 5.4 es lo que condicionó INEGI para la zona metropolitana, y de alguna manera nos convierte en la segunda área de concentración urbana más grande del país. Asimismo, en cuanto a población y empleo, tenemos en la parte izquierda de la lámina, vemos la densidad de población en pues, el escenario 2020, donde tenemos una densidad media estimada en 45.8 habitantes por hectárea, es una densidad baja, considerando que esto respecto a los indicadores internacionales, pues destacan Guadalupe y San Nicolás de los Garza como los municipios con mayor densidad poblacional. Y como vemos, al centro de la zona metropolitana es donde más densidad hay, muy diferente hacia la periferia. De igual manera, la estimación de empleos respecto a la población, en la gráfica de la parte derecha de la lámina podemos observar igualmente la concentración al centro de la zona metropolitana y estimamos 1.9 millones de empleos a 2020. En cuanto a los usos del suelo, tenemos una relación de empleo por habitantes en la gráfica de la parte derecha que nos dice que digamos, los casos más sobresalientes, posiblemente con una mejor relación ocupacional, son los de San Pedro García y de Monterrey. Por ahí también está General Suazua, que es un hallazgo importante, también Apodaca y Ciénega de Flores. A excepción de estos, los demás pues tienen una relación bastante diferenciada entre lo que es el componente de uso habitacional respecto a empleo. Y eso lo observamos en el plano de usos que tenemos en la parte izquierda de la lámina, donde se confirma que Juárez y García son municipios dormitorios. En cuanto a los hallazgos de la encuesta Origen-Destino en Hogares, se estimaron ya, digamos, a nivel de registros, 11.3 millones de viajes al día en la zona metropolitana, distribuidos como se observa en el gráfico, en el cual la gran carga de viajes se concentra en el tránsito privado automotor de 46% del total de viajes, seguido el transporte público con un 20% y los viajes a pie con un 19%, lo cual genera un área de oportunidad importante para reforzar y hacer crecer esa modalidad de transporte en la zona metropolitana. Le siguen pues taxis y plataformas con un porcentaje menor, el transporte personal, posteriormente el transporte escolar, las bicis y las motocicletas, y finalmente otros como uso de patines, scooters, caballos, carretas, etcétera, que también se pueden evidenciar en el tránsito diario en la zona metropolitana. El tiempo promedio en caminata es de 14 minutos, el tiempo promedio de viaje en automóviles de 33 minutos y el tiempo promedio de viaje en transporte público es de 68 minutos,
cabe destacar que estos promedios de viaje contemplan la cadena de viajes que se hace para completar un origen y un destino. Tenemos 2.2 viajes por habitante y una ocupación de 1.12 a 1.15, dependiendo la municipalidad, y una distribución de motivación de viaje que tenía una preponderancia importante para los viajes de trabajo, seguidos de los de estudios y compras posteriormente. En cuanto a las condiciones de los pavimentos, se hizo una revisión exhaustiva con auscultamientos y revisiones de toma de muestras con 426 kilómetros de vialidad en ejes principales que concentraron 55 tramos viales. Se hicieron pues distintos estudios y el hallazgo resumido, digamos, de lo que se encuentra con esta evaluación es que la condición de los pavimentos en líneas generales es buena, teniendo, digamos, fuerza en el argumento de la infraestructura de los mismos en cuanto a la conformación estructural, pero la capa de rodamiento se encuentra deteriorada y requiere una inversión en el inmediato plazo para mejorarla y acondicionarla a la calidad que se espera. De igual manera, en cuanto a los sistemas de transporte público, en la zona metropolitana se registran 404 servicios, 2 líneas de metro, 10 transmetros, 6 metroenlaces, 28 metrobuses, una línea de BRT, la conocida como Ecovía, 11 alimentadoras de ese mismo BRT, 3 circuitos DIF y 343 servicios tradicionales. Se puede considerar que hay una buena cobertura, más no así la integración. Digamos que hay muchas deficiencias en ese sentido y es en algo que hay que trabajar a futuro. De igual manera, estos viajes se distribuyen mayormente o son absorbidos en su mayoría por el transporte tradicional, con prácticamente un 80%, y los restantes se distribuyen en los servicios prestados por el Estado. Vemos también que hay unos 3 millones de abordajes diarios que se evidencian en el transporte colectivo, y esta condición es importante destacar que fue previa a COVID. En cuanto a la oferta y demanda del transporte, vemos acá que hay también una distorsión importante, sobre todo en las horas pico, en donde hay una mayor cantidad de pasajeros en espera de servicio versus justamente la oferta que se está ofreciendo por parte de los prestadores de servicio. Situación que se invierte en las horas valle y que de alguna manera eso también nos permite entender que es un punto, es un área de oportunidad que hay que reforzar y mejorar. En cuanto a la infraestructura de transporte no motorizado, en el caso particular de las aceras, vemos que mayormente se tiene, digamos, una distribución poco homogénea en toda la zona metropolitana. Apenas el 32% de la red tiene aceras que cumplen con la norma técnica estatal, que establece que los anchos mínimos deben ser de 2.5 metros efectivos. El 25% no tiene aceras y apenas de todas las aceras que existen, 15% de ellas cuentan con rampas de acceso universal. En cuanto a la infraestructura ciclista, se identificaron 28 kilómetros de ciclovías que se distribuyen básicamente entre los municipios de Apodaca, Escobedo, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García, de los cuales 51% se encuentran en muy mal estado y no existe una conexión de estas facilidades ciclistas con el resto de los sistemas de transporte masivo en el estado. Ya pasando al segundo tema de la modelación, se pudo obtener a partir de la aplicación de este PIMUS un modelo multimodal que es una de planeación de infraestructura bastante amplio que nos permite mostrar la evolución de la demanda basada en la variación del tiempo, contemplando las variables socioeconómicas más importantes, la simulación de los escenarios de la infraestructura, todos los proyectos que se presentan en el programa de movilidad 2040 han sido simulados, y se integraron también los movimientos de carga, que son un componente muy importante en la infraestructura vial de la zona metropolitana. Esto pues es un patrimonio que se conserva en este momento tanto en la CDSU como en el Instituto de Movilidad, y pues de alguna manera allí es posible hacer posteriores evaluaciones con nuevos escenarios, que además vale la pena destacar que nos permitió obtener este PIMUS, digamos, a partir de un esfuerzo importante, considerándose el más grande hecho en el país hasta ahora. En cuanto a ese modelo, tenemos aquí la calibración del transporte público. Digamos que se muestra la asignación de los pasajeros en transporte en la red.
Vemos también la calibración hecha con la asignación del transporte privado a través del número de vehículos que se distribuyen en toda la red, y los pronósticos de demanda en transporte público a 2020, a 2030, a 2040 y a 2050 con el escenario tendencial, y vemos cómo aumenta, digamos, la carga que reciben cada uno de estos corredores. De igual manera, el pronóstico de carga hecho con el escenario DOMS, que es el desarrollo orientado a la movilidad sustentable, que además ha sido una estrategia y una metodología particularmente diseñada para este PIMUS. No se tiene otra experiencia al respecto en México, y en ese sentido pues vemos que se concentran importantes polos de desarrollo industrial e incluso de almacenamiento de mercancías y bienes, sobre todo en la zona de Apodaca, de Escobedo y muy hacia la periferia de la zona metropolitana de Monterrey. En cuanto a la alineación estratégica y la participación ciudadana de este PIMUS, se aplicó una estrategia como la que se muestra aquí en la gráfica, que se inició, digamos, con unos talleres preliminares donde se empezó a revisar, digamos, las necesidades que se tenían en cada uno de los grupos focales, y luego de eso se construyó una visión de movilidad concertada entre todos los actores que han sido convocados para la construcción de este PIMUS. Posteriormente se mostraron los proyectos prioritarios y allí se generaron a través de objetivos programáticos. A partir de estos avances, finalmente pudo socializarse el programa de movilidad 2040. Incluso hemos considerado que a pesar de que se estableció un periodo de desarrollo para este PIMUS de 18 meses, ya tenemos 20 meses de trabajo, y pues esta actividad incluso del día de hoy la consideramos dentro de este proceso de socialización para hacer todavía de mayor conocimiento esta estrategia y el producto que se obtuvo a partir de la realización de este PIMUS. Importante que esta estrategia de participación nos permitió construir la visión de la movilidad a 2040, de la cual se obtuvo una ciudad con calidad humana que da prioridad al peatón, considerando una red de calles y espacios públicos accesibles e inclusivos, verdes, limpios, donde es posible caminar con seguridad en todo momento. Con un sistema integrado de transporte multimodal metropolitano con calidad extraordinaria, que se base en la tecnología de última generación y que tenga además sistemas inteligentes de gestión construidos en un servicio de transporte público que sea económico, incluyente, integral y ecológico, y que permita llegar a todas partes. Donde se da un paso racional del automóvil, digamos, su uso, racional en el automóvil privado ante una mejor estructura urbana que ha permitido que la población use menos el vehículo automotor y que se reduzca la carga contaminante, la congestión vial y la accidentalidad. Y finalmente, una ciudad con un ciclismo urbano y una movilidad activa, siendo un hecho, con una red de ciclovías, aceras amplias y sendas peatonales, promoviendo los viajes no motorizados y su conexión con el transporte. Este instrumento, digamos, es insumo para el resto de los programas de planeación estatales, en este caso el Plan Estratégico Nuevo León, el Plan Sectorial de Transporte y Vialidad, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado y la Visión de Movilidad Metropolitana de Monterrey a 2040. Cabe destacar que además el plan contempló el fundamento que se da a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se establecieron por ONU y que aplican para todos los proyectos de manera transversal. Con ello se permitió entonces consolidar un modelo de ciudad que tiene como norte ser compacta, accesible, asequible, equitativa, resiliente, legible, accesible para todos, entendible y vivible. Y pues con ello construimos entonces las propuestas, las estrategias, las acciones y las políticas que nos permiten alcanzar estos objetivos, disminuyendo entonces los kilómetros vehículos recorridos, con una política pública que se reducirán las estrategias o las externalidades negativas provocadas por los automóviles y que puede generar grandes beneficios para elevar la calidad de vida de las personas que hacen vida en la zona metropolitana. Además vemos que podemos obtener una metrópolis conectada con la conformación del Centro de Gestión de Movilidad. Ya tenemos acuerdos firmados con Waze, con Google Maps y con Movit, los cuales estamos trabajando ya para ir alimentando todas estas plataformas con información actualizada y que cada vez se establezca una mayor relación con el usuario a partir de la información en tiempo real. Se está conformando entonces un centro de cómputo que comprende muchas funciones
y que nos permite además tener, digamos, datos disponibles de acceso gratuito al usuario, conectividad, interacción, colaboración, seguimiento, coordinación entre los distintos entes y subsistemas y una integración de datos provenientes de distintas fuentes, lo cual pues hace de este componente algo muy sólido de cara a la visión de la movilidad a 2040. Ingeniero, un minuto. Ya para concluir y no extenderme más, se definieron algunas líneas de acción. Voy a ser bien pragmático en la lectura de ellas. La contención de la expansión urbana, la mejora de la oferta del transporte público y construir una infraestructura para peatones y ciclistas, además de racionalizar el uso del automóvil, gestionar, administrar e implantar la política pública, gestionar los recursos para asegurar el cambio, y finalmente hacer de este PIMUS el insumo más importante para la prevención de la zona. Con ello se construyó el programa de movilidad 2040. Aquí en este link pueden descargar el documento ejecutivo y pues todos estos proyectos están dados en 11 ejes estratégicos, como lo vemos acá, con horizontes de corto plazo, mediano y largo, y pues algunos de los proyectos concentrados en cada uno de estos ejes los vemos aquí en esta tabla. No voy a extenderme más para no robarme tanto tiempo. Importante que la elaboración de este instrumento fue hecha por la empresa Transconsul para la Secretaría de Desarrollo Sustentable con el apoyo del Instituto de Movilidad y Accesibilidad contratado por FIDEPROES. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero Jesús, por tu presentación. La verdad es que muy interesante todo. Solo puedo aceptar un par de preguntitas, no más. Si alguien quiere comentar, adelante, por favor. No es necesario que se amontonen. Yo tengo unas preguntas. Es Luis Gordillo del grupo de robótica. ¿Me oyen? Sí, adelante, José, y luego Miguel Ángel, y con eso son mis dos preguntas. Adelante, José Luis. Sí, el plan se ve impresionante, muy atractivo, muy óptimo, pero cuando nos enfrentamos con la realidad, pues yo no veo cómo van a poder obtener todo eso a partir de los datos actuales, porque si uno hace recuento sobre todo lo que ocurre en el curso de la semana, el metro se cae, estuvo parado alrededor de un día sobre dos, el Transregio, el transporte también, digamos, las unidades están cayendo, las colas en la periferia para llegar al centro sobre el transporte público son infames, y muchos problemas que tiene Monterrey. Entonces yo quisiera ver cómo eso está ligado, porque a mí pues se me hace muy buen plan, pero hasta cierto punto o en ciertos elementos se me hace no realista. Adelante, Jesús. Sí, bueno, creo que esa misma inquietud que presenta José Luis, pues la tenemos todos. En realidad, para nosotros representa un gran desafío el echar a andar este plan, y definitivamente ese contraste entre la realidad y lo que se contempla acá en el programa, pues definitivamente nos lleva simplemente a concertar cada vez más y a sumar más actores en este proceso. Nosotros definitivamente se tiene, digamos, unos costos paramétricos para cada una de estas medidas y acciones. Tenemos que conseguir distintas fuentes de financiamiento de orden federal, de orden internacional, y gran parte de los proyectos, evidentemente, que se han venido trabajando en paralelo a este PIMUS, se han conseguido a partir del apoyo de agencias de cooperación internacional, con gastos no reembolsables. Nosotros no aportamos nada de ello. Y creo que eso es un camino, pero evidentemente hay que sumar a la academia, hay que sumar a la empresa privada, y pues cada uno de los municipios que constituyen la zona metropolitana también tienen que dar, digamos, esa parte importante, coherente con el programa, para que las políticas se vayan estableciendo tal cual como se han visualizado en los distintos escenarios a futuro. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Miguel Ángel Romero, por favor. Sí, rápidamente, nomás quería preguntar los datos del estudio, ¿en qué fecha se hicieron?
Ok, sí, los datos, el estudio se inició en 2019, digamos la asignación del contrato fue en mayo, se inició la recolección de datos en junio de 2019 y se culminó en febrero de 2020. Afortunadamente se hizo previo al inicio de la pandemia, y por lo tanto son datos, pudiéramos decir, en la condición más crítica. En este momento, de hecho, si los contrastamos con lo que ocurre, digamos, en cuanto a la demanda de los sistemas de transporte público, vemos que hubo una baja cerca del 50% en el uso de cada uno de los subsistemas. Entonces, afortunadamente, nos permitió incluso luego en ese proceso de pandemia poder obtener algunos datos de muestreo para contrastar y definitivamente hubo una diferencia notable, ¿no? Esperemos que esto, que muy bien lo decía anteriormente José Luis, hay muchas situaciones adversas en cuanto a la operación del transporte, se pueda pues ir enmendando a medida que se vaya recobrando la demanda habitual de los sistemas y con eso también desde el punto de vista financiero se oxigenen, porque recuerden que a menor demanda, menor ingreso y por ende menor posibilidad de inversión y mantenimiento. Sí, pero mi pregunta iba por el lado de que eventualmente vamos a llegar a una nueva normalidad, que dudo mucho que sea la que estaba en el 19. Entonces, digo, está muy bien el estudio, da mucha luz, a lo mejor como dice José Luis, está medio ideal, pero quizás para una aplicación real habría que recalcular cuando lleguemos a esa nueva normalidad. Ok, bueno, perdón, ingeniero, ya los tengo que interrumpir por cuestiones de tiempo. Sorry. Y yo lo que los invitaría es que ya que tenemos pues esta apertura para poder iniciar este tipo de discusiones, busquemos un espacio para hacerla más rica. Me parece que la exposición de Jesús da para platicar y hablar mucho más y creo que también por ahí en el TEC tenemos algunas cosas adicionales que aportar vía el propio doctor que sigue. El doctor José Huertas, y pues hacer más amplio esta discusión. Yo creo que ahorita es nada más el inicio y como somos varios, pues bueno, los tengo que cortar. Muchas gracias, Jesús. Un aplauso igualmente por tu presentación y adelante, doctor José Huertas. Te quedan nada más 5 minutos, discúlpame. Bueno, gracias. Sí, no me escuchan porque lo tenían mute. Confírmenme que me están viendo. Ya vemos todo, doc. Ok. Bueno, sí, efectivamente esto es una continuación y de alguna forma responde un poco la pregunta de José Luis. Y es la iniciativa del TEC de Monterrey en cómo contribuir a tener ciudades sustentables. Esto arrancó realmente hace más de 10 años con la idea de hacer del campus del TEC de Monterrey una comunidad sustentable y se llevó a cabo se ha venido llevando a cabo a través del Distrito TEC. Hace unos 3 años, gracias al liderazgo del doctor Ricardo Ramírez, comenzó una iniciativa donde lo que hacemos es usar tecnologías de información, usar datos para reorganizar la forma como hacemos las actividades en la ciudad. Y en específico, yo hoy solo les voy a hablar del tema de movilidad. Entonces comenzamos con financiación, en este caso fue de FEMSA. Después, el año pasado tuvimos financiación adicional de Google a través del Fondo de Acción México. Se nos unieron ACA y la UDEP. Este año tenemos financiación de parte del CONACYT y nos unimos con estas 2 universidades que ustedes reconocen bien, la Autónoma de Nuevo León y la Autónoma del Estado de México, para continuar con este proyecto. Y adicionalmente tenemos otro proyecto también que se une, que está relacionado, que es con la Universidad de California en Riverside. En mis poquitos minutos, permítanme contarles, bueno, este es el grupo, pero no voy a hacer énfasis en eso, que el objetivo general es implementar en nichos reducidos, en nichos controlados, en este caso son distritos universitarios, estrategias de movilidad inteligente, de tal forma que ellos puedan ser usados para mostrarle a la comunidad, para mostrarle a otras ciudades, pues cómo deberían operar y sobre todo resolver los problemas que se generan al momento de adoptar tecnología o de adoptar nuevas formas de hacer las cosas.
En específico, este proyecto tiene dos pedazos. El primer pedazo es una herramienta que busca evaluar en forma holística las estrategias de movilidad, y la otra es el de implementar estrategias de movilidad, diseñarlas e implementarlas de nuevo en nichos reducidos, nichos controlados, donde podamos resolver todas esas preguntas. Entonces me voy a describir muy brevemente el primer pedazo. Es una herramienta que la llamamos MyTech, y en cortito lo que hace es tomar datos de localización y geografía de la ciudad y la población, y adicional traemos datos, estos vienen del INEGI y también de diferentes lugares en el internet. Después le adicionamos datos de infraestructura para la movilidad, es decir, las vías que hay, los puentes, semáforos, etc. Después le adicionamos cuál es la composición de la flota vehicular de la ciudad, qué combustibles usan, la calidad de los combustibles, y luego usamos un paquete o un modelo de simulación de tráfico. En oposición a lo que presentó Jesús, estos son paquetes de microsimulación, que significa simulación en detalle pero en áreas reducidas. En nuestro caso lo estamos haciendo en Distrito Tech, y el paquete que estamos usando, el software, se llama Zoom. Este paquete o este modelo nos da cómo se mueven los vehículos en la ciudad. Entonces nos dice velocidades promedio. Si pueden ver ahí en el mapa, eso es kilómetro a kilómetro, en cada vía, a cada hora. Ya con esa información nos vamos a otro motor o a otro paquete o a otro software. En este caso es un paquete de inventario de emisiones, y él lo que nos dice es, dado que usted tiene todos esos datos que ya les he contado, yo le puedo calcular la emisión de esos vehículos hora a hora y por cada una de las calles de la ciudad. Pues así lo hicimos, ya tenemos emisiones. Ahora traemos datos de meteorología. Entonces aquí en Distrito Tech, en alrededores, tenemos diferentes estaciones meteorológicas. Nosotros lo que hacemos es traer la información hora a hora de esa meteorología, y alimentamos otro paquete, otro software. Algunos de esos son creados por nosotros, no lo he dicho, pero así es. Y con eso podemos ver para dónde vamos contaminantes hora a hora, y con eso podemos evaluar cuál es el riesgo que representa esa concentración de contaminantes a la población vulnerable, a la población en general, y sacamos métricas. Un minuto, doctor. Ya termino, gracias. Y este es el paquete. Entonces voy a aprovechar mi minuto para decir, con esto evaluamos las estrategias, y nosotros lo que hemos hecho es identificar las estrategias que debemos implementar en Distrito Tech. Hemos venido avanzando en ellas, son estas 4 que están aquí. La rápida es usar autobuses eléctricos, promover el uso de las bicicletas, nuevas bicirrutas, reorganizar la forma como opera el transporte en la región, en este caso Distrito Tech, y finalmente usar una plataforma de Movit que integra los diferentes modos de transporte. Ya lo tenemos, ya está en proceso de implementación, y se llama Hugo. Con eso termino. La idea es invitarlos a ustedes a participar. Estamos abiertos a colaborar con todo el que le interese. Hay mucho por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Huertas. Me voy a dar la libertad de no pedir gente que pregunte. Lamentablemente ya vamos sobre el tiempo y ya va nuestra siguiente invitada. Sin embargo, pues bueno, reitero la invitación a de que vamos a compartir los datos de los expositores para si alguien tiene alguna pregunta y quiere iniciar alguna colaboración con los mismos, bueno, pues se puede dirigir directamente a ellos. Como dijimos, esto es una pequeña probadita de varios para que puedan ver posibilidades de iniciar algo más grande. Nuestra siguiente invitada es la contadora Marcela Garza Herrera. Ella es la presidenta del Grupo Signos. Nos va a hablar acerca del proyecto Signos Challenge con ayuda de la ingeniera Gabriela Ortiz. Por favor, si nos pueden compartir. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Adelante. Muchas gracias. Pues con Gaby Ortiz del TEC y yo soy Ana Lilia Fernández Veloquio, directora de Fundación Signux. Estoy representando a la contadora Marcela Garza Herrera el día de hoy. Estoy encantada de saludarlos y tengo el gusto de compartirles
¿qué significa, qué busca y qué pretende el Signux Challenge? Un reto que lanzamos en conjunto con ustedes en el TEC. Si podemos avanzar, quiero contarles a todos los que están conectados que, bueno, Signux Challenge es el nombre de una alianza entre TEC de Monterrey y Signux. Signux es un corporativo de varias empresas dedicadas a energía y alimentos, y hacemos equipo para invitar a los estudiantes a que nos ayuden a encontrar soluciones inteligentes, soluciones innovadoras a favor de resolver una problemática que nos corresponde a todos contribuir para resolver y mejorar en estas soluciones año tras año, que es cómo mejorar la calidad del aire. El aire, y con esta pandemia ha quedado más que claro, el aire es vida. Tener aire y respirar aire es lo que nos mantiene de pie, y tenemos una problemática del aire que estamos respirando, de la calidad, y esa calidad debe mejorarse. Y precisamente el Signux Challenge los invita a todos los estudiantes a hacer propuestas de solución para atacar este problema. Es un problema sobre todo en las principales o en las principales ciudades de nuestro país o en las ciudades más pobladas, pero es las soluciones, las propuestas que los estudiantes del TEC puedan construir, pues va a beneficiar a los estados más afectados, uno de ellos siendo Nuevo León, donde está nuestro campus, el campus principal del TEC de Monterrey, pero también se pueden compartir prácticas o soluciones con el resto de los estados en el país. Si avanzamos, por favor. ¿En qué consiste el Signux Challenge? Pues como su nombre lo dice, es un reto. Es el reto en el que se invita a los estudiantes a que durante 24 horas estén diseñando soluciones. La problemática es cómo mejorar la calidad del aire y trabajar en 4 categorías: movilidad sustentable, energías alternas, energías alternas, captura de carbono y monitoreo ciudadano. En una de estas 4 categorías es en las que organizamos a los equipos y pueden hacer su propuesta o su pitch y exponerlo ante un panel de jueces. Esos jueces integrados tanto por profesores y asesores del TEC como por directivos de Signux, analizan las propuestas, siguen criterios objetivos para evaluarlas, para llegar a 2 equipos ganadores, un primer lugar y un segundo lugar, a quienes se les va a apoyar de una manera importante para que su idea, su propuesta cobre vida y se concreten acciones que mejoren la calidad del aire de Nuevo León o de las regiones donde vayamos a activar esta mejora que el equipo proponga. ¿De acuerdo? Si avanzamos una más, por favor. Traemos una trayectoria muy, muy interesante. Aquí pueden ver en la diapositiva la cantidad de equipos que se han ido registrando año tras año. Déjenme, les cuento que esta será la 4ª edición. De lo que estamos hablando ahora viene la 4ª. Tuvimos el privilegio de poder hacer las 2 primeras ediciones de Signux Challenge en 2018 y 2019 de forma presencial. Ahorita Gaby nos compartirá esa experiencia de tener a los estudiantes y a los equipos trabajando en salones, en salas de capacitación, en lugares muy especiales en el TEC de Monterrey, 24 horas, ya en ropa cómoda, ropa deportiva, pasando la noche, la madrugada, ideando, afinando la propuesta para finalmente hacer su pitch, su labor de venta y luchar porque su propuesta sea la ganadora. Como los números lo indican, cada año vamos capturando y logrando que más estudiantes se entusiasmen y se involucren, y queremos que esta siguiente edición, que va a ser la 4ª, no sea la excepción y que se inscriban más y más estudiantes interesados por esto, por mejorar la calidad del aire. Entonces, esta es mi explicación muy breve, pero muy importante, que va a ser complementada por Gaby. Y lo más importante que quiero decir es que en Signux estamos encantados de acercarnos a ustedes, de hacer equipo para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos, y una manera es con propuestas para respirar un aire de mayor calidad.
Entonces, Gaby, si me ayudas a continuar con los detalles de qué implica el Cygnus Challenge, te lo agradezco mucho. Pues muchas gracias, Ana Lilia, gracias a los que nos están escuchando. Cygnus Challenge fue un sueño, realmente, una propuesta diseñada para atender las inquietudes y proporcionar fondos semilla para hacer realidad los sueños y todo el talento de nuestros alumnos. Lo que les comparto aquí es muy brevemente algunas imágenes de nuestros ganadores. Las primeras 2 ediciones tuvimos el privilegio de desarrollarlas al 100% como estaba planeado, es decir, hay una primera etapa en donde los estudiantes de cualquier programa académico, de cualquier campus, pudiendo hacer equipos multicampus, proporcionan su idea, la cual es evaluada por un comité formado por maestros del Tecnológico de Monterrey, y ellos deciden bajo un proceso muy riguroso, bajo una rúbrica previamente consensuada, quiénes son los 20 equipos que van a la final. En esa final, déjenme decirles que gracias a Fundación Signos, nuestros alumnos son arropados, son acompañados tanto por profesores como por personal directivo de las diferentes plantas que componen el corporativo de Cygnus durante estas 24 horas. Pero lo que más nos ha llamado la atención es la hermandad que se forma entre ellos, donde como los equipos entre sí se apoyan para presentar un buen pitch, y lo que tenemos pues al final es exactamente un Shark Tank. Aquí tienen 2 imágenes que nos muestran a nuestros alumnos al final del camino, y obviamente les estoy compartiendo las 2 versiones que tenemos. 2009 representó algo muy importante para todos. Lo fue para Cygnus Challenge. Nosotros tuvimos que migrar de un día para el otro a un diseño totalmente virtual, y sin embargo el entusiasmo y el talento de nuestros jóvenes nos permitió salirlo adelante. En 2019 el pitch ya se tuvo que hacer de manera virtual, y eso nos abrió la posibilidad de estar conectados en 7 diferentes países, teniendo un jurado de primerísima categoría, en donde tuvimos al doctor Blas Pérez de la Universidad de Stanford, estuvimos a la doctora Beatriz Cárdenas del World Resources Institute, tuvimos al ingeniero César Chávez de Consejo Nuevo León, y por supuesto al doctor Alberto Mendoza como presidente del jurado. Tuvimos también personal de Cygnus que está ahí con nosotros durante todo el tiempo que duran los pitches, el ingeniero Usler y la ingeniera Belinda González, Usler Flores, Belinda González, quienes hombro con hombro como parte del jurado tuvieron la difícil decisión de decidir sobre los ganadores. El ganador de la edición 2019 fue un proyecto identificado como MAMO, Monitoreo Ambiental Urbano, que trata de acercar la ciencia a los ciudadanos, en donde mediante la utilización de dispositivos móviles con alta tecnología como drones, ellos van a hacer el monitoreo de la calidad del aire en sus diferentes variables y van a estar empoderando a las comunidades con toda esta información. Y les voy a tomar en los últimos minutos que tengo, les voy a comentar uno de los proyectos que se ha vuelto consentido de estas ediciones. Es el proyecto Velo, está formado por alumnos de Campus Monterrey y de Puebla, de diferentes ingenierías, y ellos tienen un proyecto que habla de incorporar los residuos a la cadena de valor, de aplicar el tema de la circularidad en beneficio de la calidad del aire. Velo ha evolucionado, ellos tienen un concepto muy importante, muy amplio. Habla de tener un programa de incentivos, un programa para fomentar la responsabilidad del ciudadano en el manejo correcto de los residuos, en donde a través de un bote inteligente el ciudadano va a poder recolectar, va a poder apoyar esa recolección de residuos, tendrá una recarga de una tarjeta electrónica que le permitirá utilizar en el distrito urbano, en el distrito TEC, donde estaremos desarrollando el piloto, podrá utilizar este medio de transporte que es una bicicleta eléctrica. Nos preguntan, ¿por qué no una bicicleta normal? Y déjenme decirles que el impulso que nos da esa bicicleta eléctrica va a hacer que más usuarios puedan probar esto y puedan cambiar su forma de transporte en las rutas cercanas a Distrito TEC. Y estaremos teniendo una ruta de prueba, nos estamos apoyando con Distrito TEC, con el área de movilidad de Campus Monterrey, para poder tener una ruta entre el estacionamiento 2, en el edificio 2, que será el primer Un minuto, edificio. Gaby.
Gracias, Alex. El primer edificio, consumo neto de agua y energía, consumo cero, y estaremos teniendo una ruta entre L2, el Wellness Center y, por supuesto, Distrito Tech. Este va a ser un programa de incentivos y estaremos en fecha próxima con el piloto. Quiero reconocer a Alejandro Montesinos, quien amablemente nos cede la patente porque el proyecto incluye la generación de energía a través de un biodigestor que estará instalado, por supuesto, en Campus Monterrey para hacer el proyecto sostenible. Y bueno, finalizo diciéndoles que para nosotros como Tecnológico de Monterrey, el poder tener este tipo de iniciativas en donde el modelo TEC 21 se vuelve una realidad para nuestros alumnos y podemos hacer una diferencia para el ciudadano que está ahí esperando soluciones, ha sido un privilegio colaborar estos 3 años y como ya lo dice Ana Lilia y Dalila que nos acompañan, esperen la convocatoria de este año de la 4ª edición de Cygnus Challenge. Gracias a todos. Muchas gracias, Gaby, y gracias por el reconocimiento de la patente, pero como quedaron que me iban a prestar una bici eléctrica para ir y venir de mi casa, entonces cómo no lo voy a ceder, ¿verdad? No, bueno, ya hablando de otra cosa, ¿algún comentario, alguna pregunta que le quieran hacer? Muchas gracias, Ana Lilia y Gaby, por su presentación muy buena, muy educativa, ya me quedan claras algunas cosas, ya hasta quiero participar, pero ya como ponente y no nomás como asesor. Bien, pero bueno. Aprovecho para agradecerles nuevamente y decirles que este Cygnus Challenge, con solo 3 ediciones en que hemos trabajado en conjunto, ganó un premio llamado Boscar, que otorga Biofin y Conafor. Fue algo muy relevante para nosotros que solo nos llenó de energía para seguir invitando a todos los chavos y chavas a unirse a Cygnus Challenge. Entonces, los esperamos ahí inscribiéndose. Pues muchas felicidades. Público, ¿alguien que quiera comentar algo? Una pregunta voy a aceptar porque andamos sobre el tiempo, como siempre. ¿Nadie? ¿Seguros? Muy bien. Muchas gracias. Brindémosle igualmente un aplauso a nuestras expositoras. Qué amables. Muchas gracias. Muy padre todo. Y nos vamos con la siguiente exposición que está a cargo del doctor Luis Eduardo Garza. Él es profesor de aquí del Tecnológico de Monterrey y es miembro del grupo de investigación de robótica. Él nos va a presentar algo de diseño y desarrollo de vehículos autónomos. Entonces, le cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alex. El tema del cual yo les voy a hablar no solamente está orientado a, como lo dice el título, que es el diseño de vehículos autónomos para monitorear, supervisar y atacar algunos problemas relacionados con la contaminación de la atmósfera del agua, sino que con el uso de las tecnologías, lo que voy a tratar de explicarles a través de diferentes proyectos es que de cada una de estas diferentes tecnologías se pueden desprender aplicaciones en otras áreas. Entonces, uno de estos proyectos está orientado precisamente a la utilización de drones. Ahorita mencionaron un proyecto de alumnos, la utilización de drones para hacer el monitoreo de regiones donde no se tienen las mediciones. Normalmente las ciudades están equipadas con algunas estaciones fijas de monitoreo de contaminantes. Sin embargo, pues se hacen suposiciones relacionadas a las condiciones meteorológicas, a las condiciones ambientales, y en base a eso se pueden hacer algunas estimaciones. Sin embargo, pues como todas estimaciones, pues puede haber errores. La idea es que podamos llevar esta tecnología, estos drones, los cuales están equipados con sensores de bajo costo y con la electrónica suficiente para comunicarse vía red, vía telefónica, a centros que van a acumular los datos, y entonces todos estos datos nos van a servir para tener una idea de cuál es la contaminación en diferentes rubros, por ejemplo, contaminantes como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, como las micropartículas, etcétera. Entonces, la idea con esta tecnología es poder acercar las mediciones en áreas donde no se tiene una idea de cuáles son los niveles de contaminantes, y con esto que se puedan desprender estudios con los cuales se puedan
hacer estudios, por ejemplo, relacionados al impacto que tienen sobre los ciudadanos. Aquí quiero hacer una aclaración que cuando nosotros utilizamos tecnologías de bajo costo, obviamente esto tiene un impacto en la forma como vamos a tratar los datos. Si nosotros vamos a trabajar con sensores de bajo costo, los sensores de bajo costo cuestan muy poco, sin embargo, la confiabilidad deja que desear. Entonces, tenemos que acompañar estas mediciones con algún tratamiento específico de esos datos, utilizando técnicas, modelos, por ejemplo, estadísticos de inteligencia artificial, combinación de ambos, para que esas mediciones puedan ser equiparables a las que tienen, por ejemplo, una estación de referencia como las que tenemos, las 13 que tenemos en el área metropolitana, pues cuestan bastante, ¿verdad? Cuestan miles de dólares. Sin embargo, la idea es que podamos hacer lo suficiente, podamos hacer, por ejemplo, algunas estrategias con las cuales podamos conectar estos datos crudos con estas mediciones de referencia y establecer el límite de error que nosotros podemos medir. Acompañado a esta tecnología también tenemos el desarrollo de estrategias inteligentes orientadas a algo que es también relacionado con la medición de contaminantes en el área, que es dónde están las fuentes que están contaminando. Y aquí estamos hablando de problemas muy específicos que se pueden utilizar no solamente en núcleos urbanos, sino también en la industria, para detectar, por ejemplo, fugas. En la parte de diseño de vehículos autónomos, los cuales estos vehículos autónomos, nosotros podemos darle más de una forma de movilizarse. Entonces, lo que vamos a tener son este tipo de prototipos, que fue desarrollado por alumnos, está siendo desarrollado por alumnos de pregrado, en los cuales pueden movilizarse de dos maneras. Y más allá de eso, nosotros podemos otorgarles capacidad de autoalimentarse y de que las estrategias para que ellos se puedan movilizar no solamente tomen en cuenta las tareas que deben desarrollar, como es medir los contaminantes o medir las variables ambientales, sino que también tomen en cuenta la eficiencia en la movilidad y también en la carga de energía. Este tipo de vehículos que tienen diferentes vertientes nos pueden ayudar también a trabajar con problemas no solamente en el área de outdoors, o sea, afuera, en espacios abiertos, sino en espacios interiores, en donde si nosotros podemos diseñar vehículos que sean más amigables con la gente, que no posean ningún peligro ni para las personas, ni para los animales, ni para los equipos. Entonces, nosotros podemos tratar de que estos vehículos tengan la inteligencia necesaria para que ellos puedan colectar muestras, tanto, por ejemplo, de la calidad del aire dentro de sitios, grandes edificios, de hospitales, o inclusive otorgarles otro tipo de tareas, como por ejemplo, desinfección, etcétera. Entonces, la idea es, si nosotros podemos conjuntar la parte de diseño estructural, con la parte de electrónica en la cual nosotros agregamos no solamente los sensores, sino también la parte de comunicación y algunos algoritmos que puedan correr en tiempo real para la parte de navegación y para la parte de tratamiento de datos, nosotros podemos desarrollar un sinnúmero de aplicaciones que van más allá de lo que es el monitoreo ambiental. Entonces, una parte importante que les señalaba ahorita es precisamente, si nosotros usamos sensores de bajo costo, tenemos que ver la manera como esas mediciones las podemos equiparar a mediciones de una estación de referencia que obviamente ya está certificada. Entonces, uno de los proyectos que nosotros desarrollamos precisamente lo pudimos probar con una estación de monitoreo en la ciudad de Ecuador, y esta microestación fue colocada a un lado de una estación de referencia y nosotros pudimos comparar dato por dato qué tan lejos estábamos en las mediciones. Especialmente en este caso nos enfocamos a dos mediciones que fueron monóxido de carbono y ozono. Y ahí pudimos desarrollar toda una serie de técnicas y de algoritmos que nos permiten tener una idea de cuánto error estamos teniendo en esas mediciones de los sensores de bajo costo. Actualmente tenemos en la mira, el equipo en el cual estoy participando, el poder utilizar estaciones mucho más pequeñitas. Estas microestaciones, como la que pueden ver ustedes en el slide, están equipadas con
7 sensores, uno de los cuales es, por ejemplo, el de micropartículas. Si nosotros podemos usar estas plataformas que son abiertas, ustedes las pueden programar y le pueden poner lo que quieran, están equipadas con equipo de comunicación. Si pudiéramos multiplicar esto en un área grande y luego tener comunicación con las mediciones de referencia, nosotros podemos establecer cuál es ese impacto que tiene la contaminación, por ejemplo, en colonias que están muy alejadas de las estaciones de referencia. Entonces, el uso de dispositivos de bajo costo, pero si les agregamos la parte de confiabilidad, nos puede dar herramientas muy poderosas para generar todo este tipo de información. Ahorita ya lo mencionaba Ignacio en su presentación, el uso de modelos, el uso de mapas de color, en donde nosotros podamos tener dinámicamente en nuestros celulares, por ejemplo, si queremos hacer ejercicio, ¿cómo está la contaminación? Aquí yo estoy muy cerca del Parque Roma. ¿Cómo está la contaminación en el Parque Roma? Pues no hay medición ahí, ¿verdad? Entonces, si podemos tener una herramienta que me pueda decir rápidamente cómo es el nivel de contaminación en un punto específico, podemos agendar nuestras actividades al aire libre. También nos estamos ocupando del problema de la contaminación en el agua, que también es bastante severo y preocupante, a través del desarrollo de vehículos pequeños, microvehículos, los cuales puedan ser equipados con sensores, ¿sí? En particular, ahorita estamos tratando de desarrollar un vehículo que sea lo menos invasivo que se pueda con el medio ambiente a través de un mecanismo de propulsión como el que ustedes pueden ver aquí en el video, en el cual tratamos de imitar el nado de dos diferentes peces, que es el atún y el delfín. Entonces, la idea es que podamos tener un vector de propulsión y que el vehículo se pueda mover de la manera menos invasiva posible en el medio ambiente y poder colectar estas muestras. Estoy colaborando con el doctor también José Israel, que está liderando un proyecto asociado al anterior, en el cual nos estamos ocupando de diseñar un dispositivo Lab on a Chip, el cual, aprovechando la navegación del vehículo, pueda hacer las muestras en el momento en que está navegando. Entonces, eso tiene otras implicaciones, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que hacer los diseños apropiados para que las mediciones sean confiables y para que esas mediciones nos puedan servir para poder tomar decisiones y establecer las condiciones de los cuerpos de agua, especialmente los cuerpos de agua que suministran el agua de consumo para las zonas urbanas. Muy bien, pues les quise dar un panorama así bastante general. Eso es más o menos a lo que nos hemos dedicado. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Con todo gusto. Muchas gracias, doctor Luis. Muy interesante presentación. Por favor, ahora sí podemos aceptar 2 o 3 preguntitas. Por favor, hagan preguntas. Yo tengo una pregunta. Adelante, Fernando, por favor. Del tema de monitoreo, ¿el código ahorita está abierto para, por ejemplo, que yo pueda armar mi mini estación? Esta es una colaboración con una empresa. Tendrías que ponerte en contacto con la empresa. Es una estación que está disponible en el mercado y si te puedes poner en contacto con ellos, es una estación de muy bajo costo y realmente te da la posibilidad de que tú le metas lo que quieras. Ok, gracias. Sí. Gracias, Fernando. Gracias, Luis. Oye, Luis, antes de que alguien más pregunte, dices de bajo costo. ¿Tienes algún número, solo por decirlo? Nosotros estamos usando unos sensores de CO2 precisamente que son muy baratos, la verdad. En el de esta placa, ¿cuánto anda? ¿Una idea al menos? Alrededor de $170 por cada estación y tiene 7 sensores. Tiene de CO2, tiene ozono, tiene micropartículas, temperatura, humedad, presión. Tiene todo eso. Súper interesante. Ahora sí, perdón. ¿Alguien más del público que quiera preguntar? Ahí veo levantando la manita a David Mastrascusa. Sí, señor. Por favor. Doc, pues realmente es un proyecto muy interesante y todo lo que han hecho me parece muy relevante. Mi pregunta es relacionada al dron que mide contaminantes. ¿Cómo resolvieron el hecho de que, bueno, que como el dron tiene las aspas y está moviendo el aire, ¿cómo hacen para poder medir? ¿Eso no les afecta en las mediciones?
Sí, claro. Sí, esa es una de las cuestiones que en la literatura se están discutiendo, se discute normalmente, de la intrusión del dron a través de los flujos turbulentos que genera y si eso altera las mediciones. Es obvio que tiene un impacto. Pero digamos que si el dron está tomando mediciones en un área en donde como quiera hay viento y está cambiando dinámicamente la toma de muestras, de cualquier manera la medición que tomas en ese momento no va a ser exactamente a la que vas a tomar dentro de un minuto, ¿verdad? Por las cuestiones meteorológicas. Entonces, lo que estamos tratando de utilizar es el hecho de que en esa área cercana, esta medición puntual representa aproximadamente en ese momento el comportamiento de la contaminación. Pero sí, efectivamente, sí hay un efecto por las aspas, claro. Muchas gracias. Veo a alguien más levantando la mano, pero no alcanzo a ver el nombre. Veo que es A01207-823. Sí, soy yo. Buenas tardes. Quisiera preguntar, adelante, por favor. había escuchado que están utilizando la red celular, la red móvil para la comunicación. ¿Qué tecnología están ocupando o cuáles abarca? ¿3G, 4G o ya están implementando la tecnología de 5G? Y si fuera así o la tienen pensada, bueno, hasta ahí la pregunta primero. Sí, hemos hecho pruebas con comunicación 3G. Funciona sin problema, ¿verdad? Y no creo que a 4G pudiéramos tener problema. El problema es cuando queramos brincar a 5G. Yo creo que ahí sí vamos a tener que hacer adaptaciones para esa nueva red. Pero digamos que en 3G funciona sin ningún problema. Ok, muchísimas gracias. Sí. Gracias, Luis. Una preguntita más. Tengo un minuto para una última pregunta. Sergio Parra, por favor. Buenas tardes. Felicidades por la Sí, gracias, ponencia. Sergio. La pregunta es, ¿y más o menos cuánto tiempo o están programando o tienen capacidad de autonomía los drones para tomar las muestras? Sí, en los experimentos que hemos realizado, no le queremos cargar mucho al dron, más que lo más básico. Entonces, está entre 12 y 15 minutos. Sin embargo, esto se puede escalar utilizando drones más potentes, en donde puedan tener una carga útil más amplia y podamos, por ejemplo, agregar más baterías y tener capacidades de 20, 30 minutos, ¿no? Que para estudiar un área relativamente grande creo que puede ser suficiente, especialmente si dotamos a los vehículos de una navegación inteligente para hacer un muestreo lo mejor que se pueda en un área grande. Entonces, ahorita estamos utilizando, digamos, drones más pequeñitos, tenemos poca autonomía, pero esto se puede escalar sin ningún problema, yo creo, a drones que puedan tener autonomía de 20 o 30 minutos. El uso del dron como dispositivo no eleva mucho el costo de la toma de muestra comparada con las estaciones más comerciales, por llamarlas de alguna forma. Si te refieres a comerciales, ¿a las de referencia o a las de bajo costo que también están en el mercado? Bueno, ambas, para darme una idea de cuál sería la relación costo-beneficio. Sí, las estaciones de bajo costo que están en el mercado solamente te entregan las estaciones crudas, los datos crudos, y tú tienes que conectar esos datos crudos con los de referencia. Entonces, si no te dan acceso a lo que está adentro y a que tú puedas equiparar referencia versus mediciones de bajo costo, las mediciones no sabes el error que tienen. Okay. Entonces, ese es el problema. Gracias. Última pregunta, por favor, Aida. Hola, gracias. Gracias, doctor. A ver, mi pregunta va en este sentido. Ya ve, nos hemos equivocado mucho, por eso estamos con el cambio climático encima. Digo, nos hemos equivocado como humanidad. Entonces, al desarrollar todas estas tecnologías y estos drones, ¿se están haciendo estudios de otro tipo de impactos? Ok, voy a monitorear muy bien el aire, pero está usando una serie de elementos nocivos y de baterías y de qué cuestiones podemos tener si ya tenemos demasiados drones volando y monitoreando por todos lados. O sea, mi pregunta va a si la tecnología se está cuestionando posibles ahora afectaciones a nuestro entorno, o sea, y sobre todo las baterías que está usando. ¿Me podría decir si el estudio está hecho para esta tecnología?
Yo te voy a contestar con otra pregunta. Tenemos un problema en donde los niños en ciertas colonias, por ejemplo, de Santa Catarina o de García, tienen afectaciones que otros niños en otras áreas no tienen. ¿Harías un estudio con tecnología, aun cuando tiene baterías, aun cuando tiene materiales que a lo mejor están contaminando? ¿Harías el estudio para monitorear el nivel de contaminación o no? Es decir, tenemos que pesar lo que nosotros tratamos de hacer con tecnología versus los beneficios. Si vamos a ayudar a la niñez a que tengan una mejor calidad de vida, pues es obvio, ¿verdad? Los beneficios van a ser muchísimo más que el impacto que podamos tener con la tecnología. Creo que todo lo que hacemos como humanidad tiene un impacto, algunos más y algunos menos. Pero entonces hay que evaluar cuál es el beneficio que vamos a obtener. Sí, precisamente, o sea, si se están haciendo ya estudios para ver, con todas las experiencias que ya tenemos de nuestro impacto tecnológico en el planeta, si estas nuevas tecnologías que están maravillosas, que por cierto lo que estás planteando ya es una cuestión de carácter, ya nos vamos a cuestiones de carácter, de nivel de importancia de la vida humana. Sí, pero si precisamente con todo lo que nos hemos equivocado, se están haciendo precisamente estas valoraciones económicas y de largo plazo, ¿no? Pregunto yo, en la cuestión tecnológica de estos drones. Ok, Luis, te voy a tener que interrumpir porque ya se nos acabó el tiempo. Dejemos esa pregunta en el aire. Yo creo que es muy relevante contestarla. Si pueden tomar comunicación directa sería muy interesante. Déjeme decirle también, Aida, que tenemos un grupo que está encargado también de desarrollar tecnología para la recuperación de todos esos materiales que son considerados como residuos electrónicos y esas cosas. Aunque no es del grupo de Luis, pero yo sí conozco este grupo del cual también participo. Pero bueno, no es el punto ahorita, lo podemos platicar un poquito más. Tenemos que ir con nuestro siguiente invitado, que es el doctor Antonio Jara, el cual le quiero extender un especial agradecimiento porque en su horario pues ya debería estar casi descansando ahí en Europa. Y nos hace favores de estar presente aquí. Muchas gracias. Él nos viene a presentar un poco acerca de las iniciativas europeas relacionadas con Smart Cities. Por favor, Antonio, adelante y muchas gracias. Pues un placer, a ver, voy a compartir esto, pues un placer y la verdad que creo que encaja muy bien ahora esta presentación que voy a hacer porque justo vamos a hablar también de la parte de calidad del aire y toda la parte de cambio climático y hemos tenido la gran suerte de poder colaborar con el TEC de Monterrey en las iniciativas de proyectos europeos en colaboración con el CONACYT de temas relacionados con la tecnología IoT y de Internet del futuro, como el de la plataforma Fireware, que como sabéis tenéis un nodo en Infotech muy importante de infraestructuras de este tipo de plataformas, y en varios proyectos como Fireware México y Smart SDK. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a contaros es un poco cómo estamos justamente haciendo complementario, y aprovecho para felicitar la presentación previa, medición, modelado de la calidad del aire para medir el impacto y los beneficios para mitigar el cambio climático en las diferentes intervenciones sostenibles. Por entrar un poco más en detalle, yo también soy doctor en Internet de las Cosas, hace ya como 7 años que me gradué y como parte, y aparte he estado trabajando en una universidad de Suiza durante 7 años liderando un grupo de investigación sobre temas de movilidad eléctrica y sostenibilidad y finalmente pues ahora estamos trabajando principalmente en esta empresa privada que lo que busca es justamente este impacto para ayudar a las diferentes ciudades. Nuestro objetivo es hacer que toda la inversión pública y que todas las ciudades tengan en cuenta los datos y las evidencias a la hora de tomar decisiones. Y nuestra visión es ni más ni menos que las ciudades cada vez tomen más decisiones basadas en datos. Esto ha recibido bastante reconocimiento, por ejemplo, desde el periódico Le Monde de Francia recibimos el año pasado el premio de innovación urbana con ciudades como Cartagena, la española, no la colombiana, no es tan bonita, pero también es una ciudad muy importante. Y luego otros premios y reconocimientos que avalan. Como se está trabajando ahora mismo en Europa, que creo que es muy, muy relevante, es que ante la situación de la crisis del COVID y sobre todo con la situación del cambio climático, se exige a las administraciones públicas que toda la inversión se haga basada en datos y en evidencias. Es tal cual que hay ahora un pacto verde con un presupuesto de 1.000 millones de euros, más o menos unos 1.200 millones de dólares, que lo que hace es fomentar que
se te pague parte del proyecto de la ciudad hasta un 40% fijo, pero el 60% restante depende de verdad de que hayas demostrado tus emisiones. Además, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, pues ya se requiere que necesiten crear zonas de bajas emisiones, es decir, zonas con una reducción de la cantidad de tráfico y de la velocidad, y igualmente se está siguiendo muy de cerca pues todo el monitoreo y el impacto que hay en colegios, hospitales, residencias y otros puntos de interés. La solución que nosotros trabajamos, como comentaba, se llama Fireware. Es una plataforma que afortunadamente el TEC de Monterrey tiene varios expertos y Infotec ofrece de forma gratuita las infraestructuras cloud para poder ejecutarla y desplegarla. Es totalmente código abierto, se crean este tipo de visualizaciones y cuadros de mando, como pueden ver. Y además se integran diferentes sensores IoT, como son los que fabricamos nosotros, que son equiparables a los que presentaba anteriormente el doctor, pero en este caso pues simplemente tienen un nivel diferente de calidad, un poquito superiores, con una certificación y validación en laboratorio, simplemente pues, para garantizar que se consigue la calidad de los datos, pero vamos, totalmente compaginable, integrable con los otros sensores de menor coste y tamaño, y también, por supuesto, con otras fuentes de datos como son datos de satélite. Estos son ejemplos reales de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, una de las primeras cuestiones que tenemos que resolver es de dónde vienen los orígenes de la contaminación. Tenemos un trabajo muy profundo, ciudades como Helsinki en Finlandia, pero también trabajándolo con islas como Gran Canaria o ciudades como Cartagena, también otras ciudades como Madrid, en el tema de entender perfectamente cuál es el origen de la contaminación, entender cuánta parte viene de fondo urbano, de industria, de puertos, de agricultura, etcétera, para entender exactamente cómo podemos hacer las acciones teniendo en cuenta ese origen. Las soluciones, al modo general, lo que a día de hoy usamos en muchísimas ciudades europeas, a día de hoy más de 35 ciudades europeas, es este tipo de solución donde incluimos sensores IoT de alta calidad, con precisión. Efectivamente no tiene nada que ver con una estación de referencia que cuesta como $300.000, estamos hablando de unidades por debajo de los $2.000, $3.000, no es tan barato como los $170 que comentaba anteriormente, pero está en un rango más intermedio y obviamente mide toda la parte de nanopartículas, gases, contaminación acústica y otros temas que son relevantes, y lo más bueno es que aquí todo el software es open source y lo más interesante es que además se integra con plataformas abiertas. Las visualizaciones y la información que se obtiene pues son este tipo de información tipo afluencia de personas, ruido, calidad del aire y luego servicios mucho más avanzados como es, por ejemplo, determinar la cantidad de pólenes en la gente. Estamos hablando de que la calidad del aire y el tema de la lucha contra el cambio climático estamos evolucionando, por ejemplo, de tener algo tan básico que solo notificaba cuáles son los niveles de contaminante y si es bueno o malo, basándonos en las escalas de los índices de calidad del aire, sino llevar incluso, aparte de eso, un nivel más, como es a través de la inteligencia artificial integrada en los sensores de partículas, ofrecer, por ejemplo, clasificaciones de pólenes, igualmente para ruido, y bueno, un poco siempre dar ese servicio de valor añadido, pólenes, fuentes de contaminación, zonas de bajas emisiones, alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente el 11 y el 13 del Smart Cities, de la lucha contra el cambio climático, y luego otros temas que ahora son tan clave como la seguridad y la salud urbana por temas de salubridad y temas también ahora de lo que estamos viendo el COVID. Y por contar algunas experiencias, pues un caso muy bonito es el caso de Sevilla. Sevilla es la capital de Andalucía, del sur de España, donde, por ejemplo, se está usando todo el tema de monitoreo de islas de calor. Islas de calor se refiere a las zonas en las ciudades que tienen una mayor temperatura debido al asfalto y a la urbanización, y se está comparando y entendiendo a partir de sensores de monitoreo más la inclusión de datos satelitales más la inclusión de datos de agua, de consumo de agua, pues entendiendo exactamente cuál es el impacto y si hace falta nuevas zonas verdes, y incluso está haciendo varias políticas. Una primera política es que en las zonas que hay islas de calor se está abaratando la factura de agua, porque se entiende que si hay un mayor consumo de agua no es culpa de que haya un mal uso, sino porque realmente tienen esa necesidad por los problemas de calor, y también, por supuesto, buscar normativas y
acciones que mitiguen este tema. Otro caso también muy bonito son casos como el de Acciona, que estamos monitorizando el impacto de motosharing, patinete eléctrico y otras soluciones para entender cómo nuevas estrategias de movilidad eléctrica están ayudando a hacer mucho más sostenible y mucho más saludable la movilidad en la ciudad, donde integramos datos tanto de los sensores como del tráfico de estas motos y patinetes eléctricos. Como saben, igual que está pasando cada vez más, la presencia de este tipo de vehículos alternativos está cada vez más popular y necesitamos entender exactamente cuál es su contribución. Y luego otros casos, pues muy interesante el caso de Burdeos en Francia, donde tanto lo usa la ciudad, que es una ciudad muy turística del sur de Francia, como para la parte de optimización agrícola en temas de viñedos. Otras ciudades muy turísticas y relevantes como son Brujas o Malinas en Bélgica. Y otras ciudades como por ejemplo Cartagena, que está definiendo todas sus zonas verdes y está, por ejemplo, haciendo planificaciones urbanas para entender si interesa más hacer un parking disuasorio, es decir, una zona de parqueo para evitar más coches en el centro de la ciudad, o simplemente interesa más nuevos jardines que ayuden a la absorción de CO2 y de contaminantes. Entonces, ese tipo de decisiones son el tipo de acciones que están haciendo a partir de monitorización, modelado y sistemas predictivos. Igualmente para otras ciudades de España como Castellón, Honda, Badajoz o Ciudad de Santander. Santander es también muy interesante, tiene puesto una red de sensores en diferentes partes de la estación de autobuses y se le ayuda a entender perfectamente cuál es el impacto y cuál es el nivel de salubridad que tienen en las diferentes zonas de la estación. Y ahora muy, muy importante con el tema del COVID, el poder monitorizar componentes orgánicos volátiles, niveles de CO2 y también de partículas. Un caso también muy interesante es de Utrera. Sevilla es una ciudad que está al lado de Sevilla, que tiene 17 colegios e institutos, o sea, lo que es la educación primaria y secundaria, que están definiendo cuáles son las posibles acciones para mejorar el ecosistema en torno a los colegios, muy parecido al caso que comentaba el doctor en la anterior presentación, de entender cómo podemos tomar algunas iniciativas que ayuden a entender perfectamente cómo podemos mejorar ese entorno y evitar que, por ejemplo, los niños, los estudiantes tengan hiperactividad, falta de atención u otros problemas de salud que no se notan en el día a día, pero que luego sí a la larga se ve un impacto en los resultados académicos. También en otras partes como Cataluña, en Girona, que está en el norte es la ciudad que está al norte de Barcelona, entre los Pirineos y Barcelona, donde también se hace este tipo de monitoreo para lo mismo, tomar decisiones. Y luego el caso más relevante, más famoso que tenemos es Madrid, por pues la monitoreo de nanopartículas en el tema de innovación urbana, en el tema, y también que está ayudando a entender exactamente los impactos que tienen todas las iniciativas que ahora tiene Madrid en su programa 360, un programa global de lucha contra el cambio climático. Igualmente en las Islas Canarias y en general, pues eso, una propuesta de valor de mayor compliance para ayudar a combatir el cambio climático. Un minuto, doctor Jara. Evitar, sí, sin problema, un minuto. Evitar multas, acelerar el tipo de despliegue. Muy importante la calidad de los datos para tener esa mayor fiabilidad y menor riesgo y que esté adaptado. Y bueno, simplemente indicar que por nuestra parte muchísimas gracias y por la oportunidad y encantados. Ahí tenéis mi correo y mi contacto, tanto para cualquier tipo de colaboración, tanto académica como profesional, pues encantados de poder participar y seguir colaborando con ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor Jara. Me parece muy interesante toda la información que nos muestras. Abro un par de minutitos, un par de preguntitas para el público que quiera comentar algo, por favor. Yo tengo una pregunta, doctor. Adelante, por favor. Igual voy a sonar a lo mejor un poco insistente con lo de la comunicación que existe. Son dos preguntas. Aproximadamente cuántos sensores tienen desplegados en las ciudades en las que están trabajando y qué comunicación existe entre ellos, qué protocolos. Muchas gracias por la pregunta. Pues sí, ahora mismo tenemos, como digo, más de 35 ciudades, tenemos desplegado a día de hoy más de 500 dispositivos, la media por ciudad va entre 6
y hasta 25 dispositivos, dependiendo. Por ejemplo, los puertos marítimos sí que son mucho más intensos, ciudades más grandes tienen más, pero más o menos el mínimo son 6 y lo habitual son entre 16 y 25 dispositivos. Las comunicaciones, principalmente usamos tecnología celular, tanto redes privadas LoRa, donde por ejemplo ciudades como Cartagena hemos desplegado LoRaWAN y toda la red de ciudad inteligente está hecha con LoRaWAN y soportamos completamente ese protocolo. También, por supuesto, tecnología Narrowband IoT, que es la parte ya, tanto la versión 1 como la versión 2 con DSS, que está dentro del 4G y ahora con DSS, que es el nuevo sistema de compatibilidad entre las redes 4G y 5G. Acá cabe remarcar que aquí en Europa, pues entiendo, aquí ya tenemos todos 5G y eso, pues la verdad que en el tema del IoT, pues está siendo también muy interesante. Y nada, aquí lo pongo un poco como ejemplo, como anécdota, que no se ve, pero bueno, que está el móvil conectado a 5G. Y usamos DSS, o sea, tanto Narrowband IoT como, por supuesto, comunicaciones luego más de bajo coste como GPRS o celular IoT. Entonces, todo lo que es rango celular, desde el GPRS, que es en 2G, hasta, por supuesto, toda la parte LTE-M en 4G. Por supuesto, 3G también lo soportamos como una tecnología puente. Y luego ya trabajando cada vez más en el 5G, tanto con el Narrowband IoT versión 1, que es del 4G, como el Narrowband IoT versión 2 con DSS dentro del 5G. Y luego, finalmente, pues LoRa, como le comentaba, para redes más privadas. Muchísimas gracias. No sé si puedo hacer otra pregunta más. A ver, déjame ver. No, perdón, el tiempo ya nos toca con el siguiente expositor. Igual ya Antonio, el doctor nos compartió ahí sus datos y pues sí, los invito a dirigirse directamente con ellos. Me parece que puede ser muy valioso. Muchas gracias, Antonio. Igualmente un aplauso. Gracias por tu presentación muy completa y nos pasamos con el siguiente expositor, que se trata de dos profesores, el doctor Carlos Iván Rivera y el doctor Miguel Ángel Gijón, que nos van a presentar un poco acerca de evaluación de tecnologías solares y todo el título que está ahí para que no lo repita yo. Adelante, por favor, Carlos o Miguel. Hola, buenas tardes. Alejandro, no sé si me escuchen bien y ya están viendo la presentación. Te escuchamos y se ve. Bueno, al menos yo sí y te veo bien. Excelente. Bueno, pues buenas tardes a todos. En realidad, haciendo algo resumido, el título es hablar un poquito de dos aplicaciones, que es la parte de estudiar medidas de eficiencia energética en edificios y también estrategias de generación a través de tecnologías solares para tener un impacto, una mitigación en gases de efecto invernadero. Voy a estar iniciando la plática yo y va a cerrarla el doctor Carlos Rivera. Mi nombre es Miguel Ángel Gijón. Ambos somos profesores de la Escuela de Ingeniería y miembros del Grupo de Energía y Cambio Climático. Les vamos a hablar de un caso en particular que tiene que ver con un proyecto financiado por el Fondo de Acción México. Es un fondo que obtuvimos el beneficio de este patrocinio el año pasado en un proyecto corto en la implementación y en el desarrollo del proyecto, pero la verdad con un alcance bastante interesante. Es una pues, sinergia entre fondos de Google.org, la Asociación Medioambiental Internacional llamada ICLEI, que es Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, y la Alianza para la Acción Climática de Monterrey. Bueno, pues esto es lo que quiero transmitirles el día de hoy, un breve objetivo y metodología del enfoque del proyecto, un caso de estudio y hacer un breve recorrido sobre una de las plataformas que fue resultado del proyecto, de los resultados principales del proyecto. El proyecto fue un proyecto que se mencionó unas charlas atrás por parte del doctor José Huertas, donde el enfoque de ese grupo fue la parte de movilidad y ahora la parte restante que estamos aquí mostrándoles es la parte de evaluación del potencial solar y la aplicación de algunas tecnologías como medidas de eficiencia energética en edificios, todo esto con un enfoque hacia el área metropolitana de Monterrey. En particular, la línea de investigación de potencial solar tiene dos grandes rubros. El primero es hacer una validación de esos datos de radiación solar con los cuales cuenta una plataforma que ustedes pueden acceder de forma libre de Google, que se llama Environmental Insight Explorer. Esta plataforma te brinda información de ambas temáticas, tanto de edificios como de
potencial solar en muchas regiones. En nuestro país tenemos abiertos datos para la región de la zona metropolitana de Monterrey, para Guadalajara y para la Ciudad de México. En particular, la propuesta en el primer objetivo de la línea de solar tiene que ver con hacer un estudio a profundidad de la validez de estos datos que comúnmente provienen de plataformas como NREL o como datos meteorológicos de la NASA, donde podemos encontrar una primera estimación y revisando y analizando resultados nos dimos cuenta que hay diferencias importantes cuando tenemos datos medidos en sitio. Lo segundo en la línea de solar es extender la capacidad de esta plataforma. Para esto intentamos en el proyecto proponer una ampliación de las tecnologías que viene usando la plataforma original de Google, que eran solamente plataformas eléctricas. Nosotros incorporamos algunas plataformas también de generación de energía térmica o de calor. Esto es a manera de una extensión de lo que está haciendo actualmente la plataforma. En la segunda línea, el objetivo de la línea de edificios sustentables, un primer objetivo es mejorar la predicción que está haciendo la plataforma. Aquí se hizo un análisis exhaustivo de los factores de emisión, de los consumos, de estos patrones que representa la plataforma, y lo estuvimos comparando con datos mucho más locales de la zona metropolitana de Monterrey. El segundo objetivo de la línea de edificios es extender también la capacidad de la plataforma para ahora evaluar algunas propuestas que le estamos llamando nosotros de bajo costo en cuanto al consumo de energía en edificios tanto residenciales como no residenciales. Y bueno, en general, hablando de la metodología, podemos decir que la metodología de solar consistió en análisis del recurso solar, en sacar toda esta información estadística, cálculo de incertidumbres y obtener diferencias entre esos datos que podíamos ver que eran la fuente principal de la plataforma de Google con respecto a mediciones que nosotros hicimos. Importante decir que en esta parte nosotros estamos haciendo una contribución a la red de estaciones meteorológicas del TEC, aumentando el número de estaciones, reactivando y dando mantenimiento a algunas otras, que somos también, en nuestro conocimiento, los primeros que están midiendo radiación solar directa en Nuevo León, que esto es algo muy importante para tecnologías de concentración. La segunda parte, avanzando, tiene que ver con las simulaciones dinámicas o simulaciones transitorias de todas estas tecnologías solares y de esta forma obtener modelos que nos puedan dar una predicción de cuál sería la generación de tecnologías solares. Tenemos que ingresar datos de las edificaciones, datos como el área, datos de superficies. En primer lugar estamos hablando de techos de edificios, pero esto se puede extender a espacios de estacionamiento, etcétera. Y finalmente calcular ese potencial de la producción de esa energía y su consecuente reducción de gases de efecto invernadero. Algo análogo para la línea de edificios tiene que ver con una etapa 1 de validación de esta metodología utilizada por la plataforma de Google. Posteriormente se comenzó una campaña de medición del consumo eléctrico y térmico de edificios, tanto residenciales como no residenciales, así como un análisis exhaustivo de históricos. Por ejemplo, a nivel del campus Monterrey nos dimos a la tarea de recabar información, de analizarla y de procesarla para poder estimar todos estos parámetros mucho más locales de lo que nos brindaba originalmente la plataforma de Google. Una contribución importante también es la parte de experimentación. Estamos ya haciendo pruebas de concepto de estas tecnologías en cámaras experimentales. Y finalmente, algo similar, las simulaciones térmicas transitorias para poder establecer estas predicciones sobre los ahorros potenciales del uso de tecnologías. Y de forma breve, quisiéramos mostrarles aquí un caso donde las dos líneas convergen, la línea tanto de edificios sustentables como de potencial solar, en un caso que es el Hospital San José del Tecnológico de Monterrey. Un estudio que hicimos de estos históricos de información, de mediciones de consumo eléctrico y también de consumo de gas, nos brindó la posibilidad de hacer una categorización y una clasificación de cuál era el consumo de energía del edificio en particular, tanto desde la parte eléctrica como de la parte del consumo de gas, que fue un primer paso, este gran diagnóstico energético que incluye levantamiento físico, espacios, etcétera, como entradas necesarias para nuestros modelos. Después hacer una selección de tecnologías comerciales, tecnologías que le podíamos aplicar a diferentes edificios residenciales y no residenciales,
Por ejemplo, estamos aquí haciendo una propuesta de 3 tecnologías que eran materiales reflectivos para contribuir a las normativas de techos frescos, incluir materiales aislantes y incluir también la posibilidad de materiales de cambio de fase y ver el comportamiento térmico de estos. Todas estas tecnologías las es importante solamente en esta primera etapa, agregando a las superficies horizontales de los edificios. Y aquí podemos ver algunos resultados interesantes de la aplicación de estas tecnologías de ahorro. En cuanto a la carga de enfriamiento, por ejemplo, podemos ver diferentes combinaciones o materiales inclusive que se pudieran utilizar de forma individual. Por ejemplo, el uso de materiales de cambio de fase sobre techos, obteniendo estos son parámetros anuales, ahorros alrededor del 4%, cuando lo combinamos con materiales aislantes solamente sobre la superficie del techo de estos edificios, cercano al 8%, y alguna combinación efectiva, una de las más efectivas, que fue usar una pintura reflectiva con un material de cambio de fase sobre el edificio. Y bueno, esto es un valor interesante para ver el ahorro solamente con las tecnologías pasivas sobre los techos. Y bueno, les voy a mostrar algo análogo, pero en cuanto ahora a la generación de potencial solar. Primero se comenzó con un estudio, un levantamiento a través de drones, de áreas, en este caso le llamamos factibles o aptas para poder aplicar tecnologías solares, y posteriormente se hace una selección de tecnologías, agregando parte térmica, parte eléctrica. Se obtiene una producción anual por tecnología para el caso de estudio, en nuestro caso el Hospital San José. De cada una de las tecnologías podemos ver colectores solamente fotovoltaicos, colectores solares térmicos solamente, o la combinación, los famosos colectores híbridos, los primeros PVT, que son híbridos planos, y los de concentración LC-PVT, que son colectores de concentración. Resultados interesantes como fracción solar, voy a comentar solamente un ejemplo. Los de concentración híbridos, por ejemplo, el 15% de esa fracción solar nos indica cuánta energía puede darnos la tecnología solar si la aplicamos al requerimiento del edificio. Por ejemplo, el 15% de energía eléctrica para la edificación del hospital, y hasta un 74% de la energía térmica que estaría consumiendo el edificio con estas tecnologías. Algo análogo es que podamos ver también un ahorro anual de energía, en este caso tanto de parte eléctrica como parte térmica, y una conversión que se hace ahí en cuanto al número de vehículos que se pueden estar sacando de circulación si nosotros aplicamos estas tecnologías. Y bueno, el cierre de todo esto pues tiene que ver con las emisiones, que es parte de lo principal de las charlas del día de hoy. Y aquí podemos ver algo interesante, podemos ver el caso base sin ninguna estrategia aplicada, y podemos ver reducciones interesantes de energía, contribución de ambas. Por ejemplo, si nosotros la sumamos, de hasta un 38% prácticamente de reducción por generación a través de tecnologías solares, y incorporando estas estrategias sobre solamente las superficies horizontales. No sé cómo andamos de tiempo, pero me parece que tenemos un pequeño video, se los voy a comentar, y para que hagamos un breve recorrido sobre la plataforma, y sobre todo invitarlos a que pues, cualquier contribución, comentario, es una de las herramientas que generamos del proyecto. Miguel, ¿cuánto dura tu video? Cerca de 3 minutos. Yo creo que con eso cerramos entonces, porfa. Correcto, es la última. Rápido recorrido sobre la aplicación de la plataforma TechSB.com. ¿Se atoró? Aquí en la página de inicio viene una introducción sobre lo que es el proyecto, que trata sobre la parte de potencial solar y edificios sustentables. En la parte del menú tiene una descripción de lo que trata el proyecto, las líneas de investigación, tanto en potencial solar como edificios sustentables, y el financiamiento que estuvo, los patrocinadores del proyecto. En el botón superior derecho viene herramientas, y tenemos una opción para potencial solar, edificios sustentables y visualización de datos. En la parte de potencial voy a entrar a un menú donde voy a tener una pantalla en donde viene una calculadora de potencial solar. Esto me va a permitir evaluar cuál es el potencial solar que existe para lo que es la ciudad de Monterrey, considerando esta área, y en donde puedo evaluar el potencial de diferentes tecnologías, los cuales son colectores térmicos, híbridos fotovoltaicos térmicos, colectores híbridos de concentración fotovoltaica térmica y paneles fotovoltaicos. Si selecciono, por ejemplo, colectores híbridos, y lo voy a comparar para la energía que sería producida con
con este tipo de combustibles, por ejemplo, gas natural. Entonces, utilizando este tipo de colectores, podría producir esta energía eléctrica y esta energía térmica. Y esto me permitiría lograr una reducción anual de emisiones de gases de efecto invernadero de esta cantidad. Esto equivale al consumo anual de 376,179 departamentos de Monterrey. Si quisiera yo determinar el potencial solar para una área específica, entonces me voy en esta parte inferior del menú. Igual puedo seleccionar aquí la tecnología que desee. Aquí selecciono el combustible y selecciono el área. Por ejemplo, si selecciono estos 1000 metros cuadrados, esta sería su producción energética anual, tanto eléctrica como térmica, su reducción anual de gases de efecto invernadero y el total de gases de efecto invernadero evitados. Aquí viene una opción en donde me indica todas las suposiciones que se hicieron en este análisis. Toda esta información se obtuvo de simulaciones dinámicas anuales realizadas con el software Transys. Esta es la inclinación de los paneles, la orientación, y aquí vienen las suposiciones para cada tipo de tecnología. Ahora, si me... Bueno, no quisiera dejar de darle la palabra al doctor Rivera, que de hecho era el cierre, entonces voy a cortar el video y los invito a que exploren las otras dos secciones, que es la parte de edificios y la parte de visualización en tiempo real de datos de radiación de esas nuevas estaciones, etcétera. En este video... Lo que voy a avanzar es a la última lámina y le voy a dar la palabra aquí al doctor Rivera para que cierre, por favor. Sí, gracias, adelante, por favor. Sí, gracias, Miguel. Esto ya es muy rápido, nada más, bueno, ahí pueden continuar viendo la plataforma. Esto nada más les quería hablar en la parte de potencial solar, un proyecto que estamos realizando ahorita en colaboración con el Imperial College. Es un proyecto que, digamos, contribuye a la parte de potencial solar. Y entonces en lo que estamos trabajando es en el desarrollo de un concentrador solar parabólico híbrido. Esto quiere decir que puede generar energía eléctrica y térmica. Y la idea es que sea de bajo costo, que tenga temperaturas más altas y que se pueda hacer modular. Es un proyecto de 3 años, está financiado por la Royal Society y bueno, ahí están los participantes del proyecto. Y bueno, aquí hay áreas también de colaboración. Si alguien quiere participar, bueno, ahí con gusto estamos disponibles. Y ya finalmente, para cerrar, sí, Miguel, si quieres la última, nada más para poner nuestros contactos. Aquí tienen nuestros correos para cualquier información, ¿sí? Pues muchas gracias a todos, ¿sí? Muchas gracias, Carlos y Miguel. Excelente presentación, la verdad, muy informativa. Ahí están los correos de contacto de los dos doctores que expusieron. Si quieren entablar alguna conversación más larga con ellos, ahorita tenemos oportunidad de un par de preguntas. Nos quedan 5 minutos para terminar la sesión, entonces podemos abrir un par de preguntas. Y luego invitaría al doctor Ricardo si quiere decirnos palabras de cierre o ya ahí terminamos. Pero bueno, 2 preguntitas, por favor. ¿Quién quiere? Bueno, ¿no? Todo quedó muy claro. Todo muy claro. Ya es como los alumnos, o todo quedó muy claro o no me entendieron nada, ¿no? Pero bueno. Bueno, igual están los correos por si alguien quiere ahí platicarlo con más tiempo, a lo mejor no aquí. O ya se enojaron de que no los dejé preguntar tanto, entonces ahora ya no quieren. Pero bueno, pues con eso yo creo que pues Carlos y Miguel, gracias. Igualmente un aplauso. Aquí sí alcanzo a poner el aplauso, pues ya veo la pantalla. Gracias por su presentación, la verdad muy claro todo, muy padre el sistema, está muy interesante, seguramente mucha gente puede utilizar esa información de manera muy ventajosa, de manera muy pragmática, entonces me parece que todo está muy padre. Doctor Ricardo, ¿andas por ahí todavía que te vi hace unos minutitos? Ya no está, se me hace. Bueno, entonces, ante la ausencia de Ricardo, simplemente pues decirles a todos ustedes muchas gracias. Déjenme decirles que, entre otras cosas, estuve monitoreando la asistencia de personas y en todo momento anduvimos por ahí de los 110, 120 personas escuchando nuestras pláticas. La verdad, todas muy interesantes. Gracias a los locales, a los profesores del TEC que nos ayudaron a hacer esto realidad. Muy interesantes pláticas. Gracias a los invitados, gracias a Carlos, a Gabriela y
que nos ayudaron a invitar a las personas, también con cuestiones muy interesantes acerca de los ODS y el esfuerzo que se está haciendo cada vez pues más fehaciente desde el TEC y desde otras instancias en impactar directamente en esos objetivos de desarrollo sostenible que son muy relevantes y que se van a volver no solo una política de vida, sino una ley. Cuestiones como el cero vertedero, como la mínima generación de residuos, como el aprovechamiento responsable de la tecnología, todo eso, pues bueno, cada vez se vuelve mucho más relevante. Ahorita nos invitan, nos conminan, nos convencen, pero dentro de muy poco se va a volver una obligación de todo ser humano el reducir su impacto de manera relevante. Bueno, pues no me queda más que agradecer, insisto, por su presencia, por su tiempo, y con esto terminamos. Muchas gracias. Los invito a mantenerse quietecitos unos minutos porque me parece que para el video hay que quedarse quietecito. Ahí terminamos. Muchas gracias.